La civilización y las sociedades tienen a veces ebulliciones. Ustedes recordarán una gran ebullición que existió, por ejemplo, la primavera del mundo árabe. Todo cambió para nadie cambiar, para nada cambiar. Definitivamente allí se cayeron algunos regímenes, se fueron algunos personajes, pero la política se siguió haciendo de la misma manera en que se estaba haciendo antes. O sea, el esfuerzo no significó nada. Sin embargo, hay una generación, la generación Z, que está expresando en el mundo, y particularmente en América, un malestar. Hay algo que no les está gustando de esta sociedad y de estos tiempos. Y queremos entender, precisamente, meternos en ellos para comprender este fenómeno. Hemos invitado a Michel Conver, él es director de formación de la Fundación Ideas País. Y le agradecemos mucho, Michael, que estés aquí con nosotros. Un gusto saludarte. Muchas gracias, Libardo, por la invitación. Un gusto estar aquí. ¿Cómo caracterizamos la generación Z? ¿De dónde a dónde? Partamos por lo simple, generaciones que nacieron en el 97 y el 2002. Ese es el rango etario, los mayores tendrán unos 28 o 27 años y de ahí hacia abajo. O sea, es una generación que está ingresando a su primer trabajo o ya están en su segundo trabajo y están tal vez resintiendo los problemas de ese primer choque con el mundo laboral. O sea, ellos vienen seguramente saliendo de procesos educativos. Así es. Están incorporándose a una sociedad por el rango de la edad que tienen, por los aspectos etarios. ¿Con qué se están chocando ellos y qué es lo que les está causando malestar? Partiendo un poco antes, ¿dónde les toca crecer a la generación Z? Uno lo ve y uno empieza a contextualizar. Es una generación que creció bajo las crisis económicas, que el mundo se iba a acabar por una crisis medioambiental, la polarización política la han vivido en carne propia o en países aledaños. Entonces hay un ambiente levemente apocalíptico que empieza a prepararte ya a una situación que ya no es tan auspiciosa como la que vivimos nosotros, generaciones anteriores o incluso los anteriores a nosotros. Y en ese sentido, ya se enfrentan al mundo con una negatividad, con una frustración. Hay una ruptura que es importante saber leer en que enfrentar el mundo laboral en el contexto en el que ellos lo están haciendo, donde hoy día lo que estudiaron tal vez ya no les va a servir por la inteligencia artificial, es distinto a que nos haya recibido ya con unos años con unas pegas encima y que con eso nosotros podamos enfrentar un poquito mejor el choque. La incerteza es brutal. La ruptura de la esperanza que se tenía respecto del progreso de los países, el progreso económico, el progreso político, el progreso social y cultural, ya no es tan seguro y en algunos casos definitivamente no va a pasar. Y eso evidentemente genera una proyección hacia el futuro que es oscura o más opaca que antes. Cuando uno se para desde la sociología, se puede encontrar con las 4 I, ¿no? La I de la incertidumbre, la incredulidad, es decir, el impacto que eso tiene. Hay tantas I hoy dando vueltas. Por ejemplo, la incertidumbre y la imprevisibilidad, que son las dos más que están en la superficie, ¿cómo impactan a esta generación Z? Sin duda hoy día la incerteza es mucho mayor y la viven también las personas mayores. O sea, si uno habla con una persona mayor también te dice que se siente más insegura respecto al futuro hoy que hace unos años. Solo que es diferente enfrentarlo ya en una etapa madura, con un proyecto familiar, tal vez con una casa. En cambio, enfrentar esto, cuando tú estás entrando al mundo laboral o estás entrando a la universidad, es bien distinto porque te genera una proyección de que lo que estoy estudiando me sirve para algo. Y eso, sin duda, se mezcla con condiciones sociales, políticas, que están recrudeciendo en algunos países, donde, y lo que nos trae aquí a este programa, es que han habido una serie de brotes de protesta, muy violentas también, en distintos países este año 2025, muy disímiles en los países. Madagascar, Nepal, Indonesia, también en Latinoamérica, Paraguay, Perú. ¿Qué hay de común en esto? Bueno, hay que tratar de mirarlo, así que esa es la idea de esta conversación, pero es importante entender primero el contexto. ¿Qué es lo que se están enfrentando estas generaciones? Y luego, ¿por qué cosas están protestando, alegando, quejándose con fundamento? Porque hay una razón para esto. Entonces, a pesar de que la generación Z proviene de un contexto tal vez donde el consumismo es mucho más inmediato, las redes sociales son nativos digitales, las comunicaciones han sido primordialmente virtuales, entonces hay una lógica de la inmediatez, de lo rápido, de que esto lo quiero al tiro, también son una generación que les ha pegado mucho más fuerte los problemas de salud mental, la soledad, el aislamiento, incluso estando conectado. Entonces, estos problemas están subyaciendo a las vidas de las personas, pero también, como estábamos hablando antes, económicamente y socialmente los procesos ya no son tan auspiciosos como se veían antes, entonces la proyección es más oscura. Entonces, si yo me enfrento a una situación personal donde yo me siento más aislado, estoy rodeado por un discurso muy fuerte en las redes sociales que a veces me termina aislando incluso más
y yo me enfrento además a una proyección personal y social que no es muy auspiciosa, claramente es un caldo de cultivo para que pase algo. Uno suponía, Michael, que las redes sociales, como su nombre lo indica, eran redes, y que básicamente hacían un copamiento de sociedades, de elementos de vinculación, cómo yo me vinculo, hay unas formas, voy derrumbando elementos, mitos que antiguamente existían, hoy ya no están. Pero ¿por qué uno aparece más aislado o más solo existiendo esas herramientas? Hay distintas razones para eso. Una, tal vez, es el efecto de el enviciamiento que producen las redes sociales, que es brutal, y uno termina volcándose a un espacio muy seguro, muy contenido, en vez de relacionarse con otras personas, que exige un montón de habilidades sociales que son muy difíciles. La pandemia, para qué decir, nos generó un problema en esto en que nos aisló un montón, entonces después salir al mundo a conversar con los demás claramente nos genera un problema. Eso es lo primero, hay un ensimismamiento respecto a las redes sociales y que eso termina minando las relaciones personales, del tú a tú en persona, que son mucho más difíciles que en redes sociales. Lo segundo son los efectos de polarización o de concentración de ideas, que finalmente si yo tengo un gusto en redes sociales, el algoritmo de las redes sociales termina intensificando ese gusto, entonces a mí me termina cerrando mi visión de mundo, no abriéndola como pasaría en el mundo real. Y también, al mismo tiempo, hay una cosa que finalmente se ha demostrado que yo, entre más tiempo paso en las redes sociales, claro, le termino dedicando menos a las relaciones entre personas, pero al mismo tiempo voy a ser menos capaz de establecer un vínculo real con las otras personas. Entonces la sensación de soledad se intensifica. A pesar de que estoy conectado, estoy viendo otras cosas, el problema es que también viene la comparación, hay modelos a seguir que se ven súper positivos, pero finalmente no lo son, o son inimitables por uno. Entonces hay una serie de efectos, de elementos que terminan afectando el sentimiento de soledad, de aislamiento y finalmente terminan golpeando la salud mental. Estaba pensando justamente en la salud mental. Uno dice, bueno, se supone que las redes sociales estimulan la euforia, fundamentalmente hay elementos como eufóricos que aparecen allí, pero ¿desde qué punto emerge la salud mental? ¿Qué es lo que agobia tanto que haya que abordar el elemento desde la salud mental? Yo creo que acá, y eso también llevándolo al punto de las protestas, hay una reclamación por un sentido compartido. Hay una reclamación profunda. Y que lamentablemente se da en el contexto también donde hoy día las iglesias, los clubes, el barrio, incluso los colegios ya no son espacios de sociabilidad natural muy claro. La familia está en crisis, entonces todos esos espacios donde naturalmente alguien podría haberse relacionado con los demás ya no es tan claro que por ahí haya una vida de sociabilidad. Entonces, los dos ingredientes, un contexto social en el cual se han debilitado los cuerpos intermedios, las relaciones naturales, la sociabilidad natural de cómo nos organizamos como grupo humano, está más débil y eso se intensifica entonces con lo que estábamos hablando de estos artefactos que generan un servicio, por así decirlo, pero también traen aparejado una serie de problemas. Y eso finalmente termina crujiendo de una manera que es muy violenta, muy explícita, muy fuerte, que es que los jóvenes quieren encontrarse, quieren encontrar sentido, quieren encontrar colaboración con los demás. El problema es que no hay un mecanismo, y en este caso ya es político, que les permita articular sus demandas y generar procesos razonables de procesar una demanda, una queja y luego llegar a una solución colaborativa. ¿Qué ocurre ahí con el rol primario que es la familia? Es decir, ¿cómo se quiebra o qué elemento se está quebrando o qué elemento se está aislando o qué elemento no es integrador precisamente en este vínculo, ¿no? Sociedad, política, familia y discusiones con la generación Z? Ahí hay una serie de elementos respecto al análisis de la familia que es importante tener en cuenta. Cada vez más hijos nacen fuera de relaciones matrimoniales o relaciones al menos de pareja estable. Eso vemos que termina impactando en la estabilidad del vínculo familiar que uno podría tener, o uno tiene relaciones familiares con múltiples vínculos, entonces la figura paterna y materna se terminan diluyendo en una serie de figuras, entonces eso literalmente funciona en que eso se conecta literalmente con el que tú tienes menos presencia de un padre o de una madre en casa, al menos cuidando, si no es cariñoso, bueno, pero al menos cuidando, y eso se termina diluyendo. Eso de todas maneras empieza a generar un contexto en el cual se intensifica luego cuando tú tienes menos hermanos, cuando tú tienes menos primos, cuando además el barrio es más hostil, entonces tienes menos amigos, menos posibilidades de generar buenos amigos en el barrio. Y eso de todas maneras termina impactando en cómo tú te desarrollas como persona. ¿Cuál es el tipo de sociabilidad o de civilidad que vas a tener cuando te desarrolles en la vida adulta? Si ese joven de la generación Z pasa a la escuela, va al colegio, va a la universidad, quiere decir que también hay algo que no está fluyendo correctamente, porque esos elementos y esos cuerpos, que también son cuerpos intermedios, sobre todo de socialización, más que del elemento cultural educativo propiamente tal,
Pero también algo está ocurriendo ahí, porque uno se imagina, está bien, no tiene el cariño, no tiene el encuentro quizás en su familia, pero lo debe tener en la escuela, en el colegio, en el jardín, en la universidad. La manera de reemplazar, por así decirlo, la necesidad de vínculos, es que no es un reemplazo siempre. La manera de buscar estos vínculos va a ser por muchas maneras. El punto es cuando uno se enfrenta en situaciones de crisis. Ahí es donde viene el problema. Porque si la situación no es tan crítica, mi falta de vínculos puede darse en distintas maneras que van a ser importantes para mí. Pero cuando hay una crisis social es cuando se intensifican mayormente la falta de vínculo y de procesamiento razonable del disenso político, el disenso de ideas. Y ahí es donde se producen quiebres, cuando hay una multiplicidad de individuos que están muy atomizados cada uno entre ellos. Cuando viene una situación de crisis, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Quién alega qué? ¿Qué queja es más importante que la otra? Es muy difícil procesar todas estas cosas. Eso en un contexto de las comunicaciones familiares y de las presiones sociales que estamos hablando, claramente genera un malestar que finalmente es como la benzina donde uno tira un fosforito y se incendia todo. En Nepal, la benzina fue la prohibición a la Internet, genéricamente, con todo lo que eso significaba. Y ahí hubo un levantamiento que nadie lo vio venir y con todas las consecuencias y lo que significó. Pero al otro día, de que se va el gobierno, estaban los mismos de la generación Z, estaban recogiendo los escombros allí. ¿Cuál es el reclamo a la política en general, Michael? Te diría, de hecho, de que tal vez el bloqueo de las redes sociales que ocurrió en Nepal fue tal vez el fósforo de este caldo que era ya la benzina que finalmente, o el pasto seco donde se provocó el incendio. En Nepal las quejas eran respecto a la corrupción, al nepotismo que generaba una imposibilidad de que algunas personas de niveles socioeconómicos más bajos pudieran acceder a ciertos trabajos. La queja de nepotismo le decían los nepo babies, las guaguas hijas de los dueños del poder. Entonces, en ese sentido, hay un problema respecto a una queja de una desigualdad, a un trato diferenciado, a que algunos vivían en absoluto lujo y ufanándose de eso en las redes sociales y otros estaban en la más absoluta pobreza. Esa es la benzina que hay en el contexto, ese es el pasto seco, malestar social, que finalmente cuando empiezan a haber protestas de este tipo y el gobierno decide, con una medida muy autoritaria, bloquear las redes sociales para impedir que se organizaran, finalmente terminan organizándose por otros medios, también digitales, pero termina saliendo por alguna parte, se organizan con aún mayor fuerza, esa es la chispa, y que genera un incendio con una protesta brutal y que termina con la destitución del presidente. Entonces, en ese sentido, así de impactantes están siendo estos procesos sociales, en el sentido de que la generación Z, los que se veían como los frágiles, están reaccionando violentamente, y hay que decirlo, es violento. Y en ese sentido hay una ruptura institucional muy fuerte a partir de estas quejas, a partir de estos problemas. Y también hay que decirlo, igual que las redes sociales, es un chispazo rapidísimo. Se organiza un día, se actúa el otro y se organizó y se hizo. O sea, no hay mucha intermediación al respecto, es muy, muy rápido. Michael Colbert, en América Latina, razones de protestas tenemos, deberíamos tener. El cambio climático, la corrupción, el poco acceso de la política y desentenderse del mundo, que es lo que uno aprecia en América Latina. ¿Cómo nos puede llegar y golpear reclamos de la generación Z? ¿Podría eso replicarse? ¿Podría eso incubarse? ¿Podría estar la gasolina por acá y alguien con el fósforo en la mano y no nos hemos dado cuenta quién tiene el fósforo? Voy a intentar revisar, porque uno no puede ver el futuro, pero es importante ver qué elementos de esto ya hay presente aquí en Latinoamérica. Bueno, sin ir más lejos, y es importante algo que no hemos mencionado, que hay una cultura universal respecto de los fenómenos que estamos hablando. Y para ser bien concreto, hay una bandera pirata de una serie de anime que es One Piece. Entonces, la bandera pirata con el sombrero de paja está apareciendo en distintos países. De hecho, en los distintos países que hemos nombrado... Aquí está en pantalla, mira, ahí se puede ver. Ahí está el anime, está exactamente, ustedes la pueden apreciar. ¿Qué significa esa figura? Bueno, la bandera pirata de Luffy, que es este protagonista de la serie One Piece, que es un anime muy famoso en el mundo, es básicamente es una señal de compañerismo. Uno podría pensar, son piratas. No va por allá. Es un compañerismo de un grupo humano que decide enfrentarse a los tiranos, al opresor, a el malo de la serie, por decirlo en simple. Y en ese sentido, hoy día se ocupa este símbolo que tiene dos partes. Uno, la carga de significado, que obviamente es esta lucha de los iguales contra los poderosos, los tiranos,
pero también al ser un símbolo muy pop, hoy día es universal. Todos, en todas partes del mundo hemos visto Yo One me podría Piece. apropiar y alguien se podría apropiar de ese símbolo y decir, mire, yo con este símbolo quiero manifestarme contra el cambio climático, con lo que han hecho en esa dirección. ¿Puede ocurrir? ¿Quién se apropia de ese símbolo? Hay un poquito de brecha de edad con tuya, Pues Libardo, generación Z, al final. pero de todas maneras es importante decir que estos símbolos no son de alguien, no son de un partido, no son de un sindicato, no son de estructuras políticas tradicionales. Son de movimientos juveniles organizados por redes sociales, absolutamente líquidos, que son leaderless, no tienen una figura de líder muy estructurada. Estas cosas son, como digo, muy líquidas. Y por eso las figuras de esta bandera que aparece en el anime, el saludo de los 3 dedos, de los Juegos del Hambre, son símbolos de la cultura pop. O sea que en Tailandia, en Filipinas, en Nepal, en Paraguay, en Perú y en Chile la hemos visto. En Madagascar se han visto también la misma bandera. Entonces es importante saber que estos símbolos son parte de la cultura pop. Y eso se conecta que si la cultura pop, que la hemos visto todos, los videos de las protestas que se ven en redes sociales, entonces todos pueden acceder. Hay un tema de imitación, de ejemplo y de participar también de una cultura que es, yo ya no soy parte solamente de un movimiento en mi país, sino también de una cultura de resistencia en los demás países. Y en Chile esto claramente lo estamos viendo, o lo hemos visto. Y puede volver a aparecer, y es importante diferenciar. El 2019 claramente hubo mucho de esto. El estallido social es una chispa, hay un elemento de chispa, hay un elemento de malestar social. ¿Fue un anticipado a eso? ¿Fue una anticipación a esto? Son procesos, lo del 2025 yo creo que tiene algunos matices y me gustaría hacerlos, pero de todas maneras algo de esto ya hubo en Chile el 2019, solamente que el proceso que sigue luego se coopta rápidamente por algunas fuerzas políticas y en los demás movimientos que hemos visto en otros países eso no ha pasado siempre, de hecho son mucho más apolíticos, más desinstitucionalizados. Acá en Chile hubo más apropiación política respecto de algunas banderas, obviamente hay mucho de apolítico en el estallido, pero de todas maneras hubo una representación política también muy importante. Y luego además hay una interpretación institucional, que son los procesos constitucionales, que le bajan el volumen a la violencia y hay un procesamiento de causa, de causa para el malestar, ¿no? Por supuesto, y eso en los países que estábamos viendo no pasó, de hecho terminó con la destitución de los gobiernos, rompimiento de las instituciones, entonces no es lo mismo. Aquí fue la promesa del cambio constitucional quizás lo que reencauzó esto. Toda esta información uno la puede apreciar, ustedes la pueden ver, qué significa la bandera pirata. Todo esto lo puede hacer visitando el código que ustedes pueden ver allí, el código QR en pantalla, en donde usted puede escanearlo y seguir profundizando sobre esta materia, la generación Z. ¿Qué elementos, la política, cómo contesta adecuadamente? ¿Cómo debe responder la política en un efecto que puede ser un efecto contagio muy rápido? Aquí claramente la política está tarde, muy tarde y con muy pocas herramientas. Y esto es porque los políticos están entrampados. ¿Sabrán qué es la generación Z? Yo creo que, bueno, si no lo googlean y lo sabrán rápidamente. No es tan difícil tampoco entender qué es lo que está pasando, los fenómenos que estamos hablando. Entonces, con un mínimo de preocupación uno se entera. El problema radica en que el procesamiento razonable de crisis política es tremendamente difícil. Y acá hay dos partes. Claramente hay una juventud que está inquieta, que está desesperanzada, que está además con pocas herramientas institucionales para poder procesar su malestar, pero al mismo tiempo un sistema político que está desacreditado, de con los casos de corrupción ya se rompe el vínculo con la ciudadanía y sobre todo con los más jóvenes que exigen transparencia, que exigen corrección del mundo político, sobre todo, todos lo exigimos, pero sobre todo los jóvenes que se proyectan en un mundo donde no quieren que haya estos niveles de corrupción. Y por lo mismo, la política tiene la necesidad de comenzar un diálogo con estos jóvenes. ¿Cómo? Bueno, vamos a tener que hacer el trabajo de buscar cómo, pero claramente hay que innovar, pero algo que yo creo que es de seguro que no podemos seguir haciéndolo de la misma manera. Ahí tienen los políticos, sobre todo los que están en campaña presidencial, cómo entender las claves de manera prospectiva y anticiparse los anhelos, los deseos de una generación Z que hoy nos ha ayudado a entender tanto en los desafíos, el impacto global, la caracterización. Michael Conver, director de formación de IDEA País. Muchas gracias, Michael, por ayudarnos a entender este fenómeno, sobre todo antes que nos llegue a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Libardo. Un gusto. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar de inmediato con nuestra corresponsal Mariana Díaz, directamente desde Roma, Europa.